Saludo a todos. Bueno, en este mensaje quiero explicar un poco cómo es que yo percibo y comprendo el asunto ese de las dimensiones y cómo tiene que ver eso con los estados de conciencia y también otro término que hablan de la densidad. Primero quiero decir que todo esto es muy relativo. Hay muchas formas de clasificar lo que llamaríamos las dimensiones o estados vibratorios de la realidad. Por ejemplo, he visto que se mencionan a veces 10 dimensiones, incluso 9 en algunos pueblos. Otros hablan de 12 dimensiones, otros hablan de 44 dimensiones. Hay quienes hablan de 99 o 100, 144, 144.000 y algunos dicen que es infinito, que hay infinitas dimensiones, desde lo que sería el cero, ¿verdad? El campo cuántico, hasta la fuente o totalidad del universo. Entonces, como vemos que esa terminología de dimensiones es un poco como una ayuda mental digamos, para la mente humana, para poder comprender, pero no es algo totalmente exacto, no es una verdad absoluta. De hecho, yo creo que en el universo, en el todo, pues no existe tanta separación, así, tanto escalonamiento, ¿no? O tanta jerarquización o división. Bueno, entonces yo quiero contarles cómo es que yo lo entiendo y lo percibo. En un texto también escuché que las dimensiones impares son de realidad, como de física, existencia, y las pares son como el mundo de las ideas que genera, ¿verdad? O que da vida o que manifiesta la dimensión impar inferior. Eso me parece que lo leí en el libro El Ser Uno, no recuerdo en cuál tomo. Entonces hay como un montón de información y a veces contradictoria. Y bueno, yo quiero tratar de explicarlo como yo lo he comprendido y como yo lo he experimentado. Por supuesto, no es la única forma de entenderlo y posiblemente no sé si mi percepción es correcta o no, pero es como yo lo comprendo. Entonces, las dimensiones, como yo las entiendo, son estados vibratorios. Son estados vibratorios, hay, digamos, la dimensión más baja vibra más lento, por decirlo así, y las más altas vibran más rápido, una frecuencia mayor, ¿verdad? Pero hay dos cosas. Está el estado de conciencia y está la vibración de la realidad en sí. Igual, la realidad es una proyección de la conciencia, pero podemos verla como por aparte. La realidad física tiene su vibración y la percepción, o sea, la conciencia del observador tiene su vibración. En algunas partes he visto que a la vibración de la realidad le llaman densidad. Entonces, por ejemplo, la tercera densidad, ¿verdad? Lo que llamaríamos o tercera dimensión o tercera densidad, que es como está el estado físico, la quinta densidad. Y al estado de conciencia se le llama más pues como la dimensión. Todo esto, como les dije antes, es nomenclatura que a veces varía, todos estamos como investigando un poco sobre esto y pues no hay nada escrito y si está escrito es escrito por personas que también están en una búsqueda. Entonces, también se menciona que para que se manifieste una densidad, digamos, es decir, una realidad de cierta vibración, es necesario que haya un colectivo suficientemente grande de conciencias que están vibrando en esa frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualmente en el planeta Tierra hay una conciencia colectiva muy fuerte que ha estado vibrando desde hace mucho tiempo en tercera dimensión. Y por eso la realidad que se ha experimentado hasta ahora ha sido una realidad de tercera dimensión, que es la manifestación material, y la cuarta, que es su correspondiente antimateria, o sea, dimensión de las ideas, que corresponde a esa tercera. Entonces, tercera, cuarta,
que es de idea y manifestación, ¿verdad? Entonces, para que la Tierra, por ejemplo, se manifieste en quinta dimensión, que es hacia lo que vamos con este proceso de ascensión, va a ser necesario que haya suficientes conciencias en el planeta. Hay una masa crítica, no sé exactamente cuánto número, pero cuando haya suficientes conciencias vibrando en la frecuencia de quinta dimensión, entonces se va a manifestar la quinta densidad, o sea, la realidad externa ya en su colectivo, en su totalidad, va a ser de quinta dimensión, que es así como lo dibujan a veces como de luz, que las cosas son como transparentes, como de cristal, ¿no? Como de luz. Esa es la quinta densidad, ¿ok? Entonces, bueno, por otra parte, a veces se habla de cómo estamos ascendiendo, es como que estamos yendo de una dimensión a otra, pasando por aquí, por allá, pero más bien como yo lo entiendo y como casi todos, ¿verdad? Los maestros espirituales lo expresan, las dimensiones o densidades coexisten todo el tiempo y es más una cuestión de percepción, o sea, del estado de la conciencia. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que existe, incluyendo nosotros, estamos existiendo en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, centésima y infinitésima dimensión. Siempre estamos ahí todo el tiempo. Pero nuestra conciencia no percibe más que, ¿verdad?, la frecuencia en la que está sintonizada. Entonces ya existimos en quinta dimensión, siempre hemos existido, y en décima también, y en todas, pero no nos damos cuenta, no podemos percibirla, no podemos ver, o escuchar o sentir esas frecuencias, ese tipo de colores, por ejemplo, ese tipo de formas o ese tipo de sonidos, digamos, o su equivalente. No los podemos percibir porque no tenemos eh, en parte los órganos físicos y en parte el nivel de conciencia, la comprensión para poder percibir esas cosas, ¿verdad? Esas realidades donde están coexistiendo, es decir, aquí y ahora estamos en tercera, quinta, novena y todas las demás, siempre lo estamos, ¿verdad? Entonces, bueno, como yo he experimentado las dimensiones en meditación, por ejemplo, en varias formas. Bueno, la tercera es la física, es el cuerpo físico. La cuarta es la de los sueños y las ideas. También es la de los seres desencarnados cercanos, por ejemplo, personas fallecidas, algunos elementales de la naturaleza, seres elementales, como que les han llamado como hadas, duendes, gnomos y esas cosas, y espíritus de las plantas. Los ancestros también de los nativos, por ejemplo, están por ahí más o menos en la cuarta. También en la cuarta dimensión habitan en el bajo, en la baja vibración o bajo astral, también seres como demoníacos, ¿no? Esos seres que son parásitos energéticos y ese tipo de cosas. Luego, la la quinta es el cuerpo de luz. Entonces yo tengo recuerdos de mí viviendo en quinta dimensión con un cuerpo arturiano de luz, eso ya lo he mencionado, y por ahí hay un dibujo, creo que en el segundo o tercer mensaje hay un dibujo de cómo yo me vi cuando estaba en cuerpo de luz aquí en la Tierra. Entonces siempre es físico, es un cuerpo físico, pero es muy sutil, es como hecho como de vapor, podríamos decir, ¿verdad? Como luminoso, transparente, puede atravesar los sólidos, puede estar dentro del agua, no se ahoga, no se quema, ¿verdad? Porque es como una luz, es como incluso más sutil que un fantasma, por ejemplo. Entonces, ese es el cuerpo que tenemos en quinta dimensión. También tengo recuerdos de la quinta dimensión de que todas las cosas tenían luminiscencia. No necesitábamos que alumbrar el sol, de hecho no había día y noche, era siempre como una claridad por ahí suave y todas las cosas se veían porque emanaban su propia luz, es decir, todo era de luz, las piedras, las plantas, la tierra, todo era hecho de luz, digamos, entonces se podía ver.
Tengo recuerdos de estar como moviéndome dentro del mar, en el fondo del mar, muy al fondo del mar, y se veía todo. em, También de flotar, levitar, bueno, ¿verdad? Y todas esas propiedades, la telepatía está completa en la quinta dimensión. Luego está la sexta, que es la geometría sagrada, es decir, el plan, el diseño que se va a proyectar y se va a manifestar en la quinta. Sería, por ejemplo, si los seres de quinta dimensión sueñan o meditan o piensan, van a la sexta, que sería la idea, ¿no? La dimensión de las ideas. Luego, la séptima dimensión, yo no tengo como tan claro experiencias, recuerdos de estar en séptima dimensión, realmente no, pero por lo que se entiende, y esto es haciendo como un poco de resumen de cosas que he escuchado, leído y con lo que yo resueno, es la dimensión todavía última que tiene cuerpo físico, pero es un físico casi pura energía, ¿verdad? Ya casi invisible, podríamos decir. Es simplemente como un campo electromagnético, la fisicalidad de las cosas ahí. Y por ser campo electromagnético, es como, digamos, ahí están las realidades infinitas. Entonces, en séptima dimensión estamos con todas nuestras posibles vidas, todos nuestros posibles cuerpos, nuestras posibles encarnaciones en todos los posibles lugares, todo coexistiendo. Esto yo no lo he percibido, es muy difícil de imaginar, es un concepto para nosotros todavía que nuestra mente, ni siquiera la mente de quinta dimensión, puede imaginar cómo es eso, ¿verdad? De estar en todas las posibilidades a la vez. Olvidé decir que en quinta dimensión existe la bilocación, o sea, se puede estar en dos lugares a la vez, eso yo sí lo he recordado, lo he experimentado de alguna manera, pero estar en todos los lugares a la vez y todos los tiempos es, bueno, esa es la séptima. Y la que sigue, que es la octava, es decir, la dimensión de idea o antimateria de la séptima es la octava. Y a la octava se le conoce en metafísica como la casa del alma. En la octava es donde está nuestra alma individual por última vez, por decirlo así, porque más arriba de eso ya no hay individuos. Entonces en la octava están las almas individuales con todo, absolutamente todo su potencial de existencia. Entonces esa está ahí. La casa del alma sí la he visitado yo en algunas terapias con metafísica y también pues en regresión, por ejemplo. Luego, más arriba está la novena, que son colectivos. En la novena ya no hay individuos, sino que son colectivos. Por ejemplo, el colectivo arturiano de novena dimensión. Ahí estamos todos los arturianos en una sola mente colectiva, unificados. Y luego la décima, realmente yo no sabría precisar no tengo como conciencia de haber percibido la décima, pero sí, digamos, de haber subido. Entonces, como yo lo siento cuando voy en meditación, cambiando de dimensión, es así. Entre la tercera y cuarta, por ejemplo, es muy obvio el paso. Uno siente cuando está durmiéndose o despertándose, por ejemplo, es muy obvio y es muy fuerte, la sensación es muy fuerte. Es como un escalón muy grande que hay que subir, un salto grande que hay que dar para cambiar esas dos. Luego, de la cuarta a la quinta es más sutil. Sí se siente el cambio, pero a veces no se sabe si está como en cuarta alta o quinta baja. El cambio es un poquito más difuminado, digamos, no se siente tan brusco ese cambio. Entre la quinta y la sexta, pues casi que no se siente mucho, es decir, son diferentes, pero coexisten, ¿no? Y estamos casi como que en las dos, estamos pensando en la sexta y actuando en la quinta, ¿no? Que casi simultáneo, diría yo. Y luego de ahí para arriba, de la sexta hacia arriba, es como muy difícil saber en qué momento estás pasando de una a otra, si es que estás pasando, si es que están definidas, digamos. Entonces es más continuo. Y de la novena para arriba, la verdad es que lo que yo siento es una subida como decir que ya en lugar de ser gradas, es una rampa, es una subida continua. Y tal vez por eso es que pues los estudiosos no se han puesto de acuerdo de cuántas dimensiones son, sobre todo en esa parte alta, después de la novena o décima, porque podría decirse que después de la novena, que estas mentes colectivas, existe solo una, que sería la décima, que ya es el todo. Pero esa décima tiene
también como cambios, ¿no? Más alta, más baja, sube hasta el infinito. Entonces se puede pensar que es una, o se puede pensar que son muchas, o se puede pensar que es infinitas dimensiones, ¿no? Es una forma de verlo, pero es más como una continua subida vibratoria que a veces se puede transitar muy rápido en meditación o por ejemplo con la ayahuasca. Vas muy, muy rápido llegando hasta la fuente. Es una subida así, ¿verdad? Más fluida para llegar hasta la fuente, experimentar la fuente. Yo sí he tenido esos momentos, pero son segundos, ¿verdad? Muy poquito, por unos segundos. Es delicioso, ¿verdad? Es como que uno se quiere quedar ahí, uno no quiere volver. Es muy rico experimentar la dimensión infinita, llamémosle. Entonces, bueno, eso es como lo que yo puedo testimoniar, digamos, y también un poco resumiendo cosas que he escuchado, que he leído, y mis experiencias y mi intuición, digamos, y mi percepción de más o menos cómo funcionan las dimensiones, las densidades, que es cuando ya se manifiesta colectivamente o externamente, digamos, una dimensión, y los estados de conciencia, que es lo que nos permite percibir, o sea, sentir que estamos existiendo en cada una de las dimensiones. Bueno, hasta aquí el mensaje, un poquito largo, pero yo creo que son cosas importantes que todo el mundo quiere intentar comprender un poco mejor. Un saludo, mucha luz y mucho amor.